Israel aprobó una ofensiva contra el Líbano en medio de los enfrentamientos constantes que ha habido en la frontera con el grupo Hezbollah. Esto desde los ataques de Hamás el pasado 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel estiman que Hezbollah lanza en promedio 200 misiles más allá de la frontera libanesa cada día. Y ahora el IDF, por sus siglas en inglés, anunció a través de Telegram que se aprobó una ofensiva, aunque todavía no hay más detalles al respecto. Lo que sí se conoce es que esto se da un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu disolviera el gabinete de guerra que había creado tras los ataques de Hamás. Esto en un momento en el que su gobierno enfrenta una presión externa e interna por cómo ha manejado la guerra en Gaza. Sus aliados ultranacionalistas le piden mantener una arremetida militar agresiva, aliados que ganaron poder tras la renuncia de uno de los 3 miembros del gabinete de guerra, el líder de la oposición Benny Gantz. Por otro lado, Estados Unidos intenta mediar para una negociación con el grupo islamista y frente a Hezbollah, Washington hace un esfuerzo para que la guerra no escale. Todo mientras en las calles israelíes cada semana hay marchas exigiéndole al gobierno de Netanyahu que haga más para liberar a los cerca de 120 rehenes que Hamás todavía tiene secuestrados. Estamos entonces frente a un nuevo momento de la guerra en Gaza, quizás más cerca de un cese al fuego o de una escalada en Medio Oriente. Ese es el tema del debate de hoy. Para eso tenemos 2 invitados. El primero nos acompaña desde San José de Costa Rica. Se trata de Jesús Aguirre Gorgona, profesor de Historia Hebrea y Política Global, máster en Derechos Humanos, especialista en Medio Oriente y en la historia del pueblo judío. Y desde Santiago de Chile está Manuel Hasbún, director del Centro de Información Palestina. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias también a toda nuestra audiencia. Les recuerdo que pueden ver este debate y seguir los comentarios a través de las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jesús Aguirre, comienzo con usted. Bienvenido al debate. Primero que todo, analicemos la decisión que toma el IDF, las Fuerzas de Seguridad israelíes, frente a un operativo en Líbano. ¿Qué significa y qué se conoce hasta ahora? Bueno, muy buenas noches y saludos desde San José de Costa Rica. María Clara, gracias por la invitación. La disolución del gabinete de guerra es una consecuencia lógica de los últimos acontecimientos de las últimas semanas previo a la liberación y el rescate de los rehenes por parte del ejército israelí, con la salida de Benny Gantz y de otros miembros de la oposición que conformaban el gabinete de guerra. Era lógico que hubiera una disolución. Esta disolución también se da en el contexto de medidas que tiene que tomar el gabinete de guerra debido a las protestas y también a la no implementación, o no implementación, sino más bien a la no muestra de parte de Netanyahu de un plan para el día posterior a la salida de guerra, después de la guerra en Gaza contra Hamás. También es muy importante apuntar que la decisión sobre el anuncio que le hace el IDF sobre la posible operación, importante que no se habla de una guerra, las palabras en este contexto son muy importantes, no se habla de una guerra, sino de una operación, se da en un contexto y un anuncio de un nuevo gabinete de guerra que viene posterior al lanzamiento de 5.000 cohetes que Hezbollah, el proxy de Irán, afincado en el Líbano, ha lanzado básicamente desde el mismo 7 de octubre. Usted enfatiza en la diferencia entre operación y guerra. Quiero preguntarle sobre esto a Manuel Hasbún. Bienvenido usted también al debate de France 24. Manuel, ¿cómo interpretar esa decisión y ese anuncio de un operativo contra el Líbano por parte de Israel? Bueno, el operativo de Israel en Líbano nos tiene que hacer recordar que ya en 1982 Israel provocó una matanza de más de 15.000 personas por atacar a la OLP que estaba en el Líbano y tuvo otra ofensiva en 2006 contra Hezbollah exactamente y no le fue muy bien. Esa vez tuvieron que retirarse sin lograr sus objetivos. De manera que creo que se abre una interrogante muy grande respecto a lo que pueda pasar en esta ofensiva que ya se está anunciando. Pero me parece que Netanyahu se está jugando el todo por el todo
a lanzar una nueva operación ofensiva que yo no llamaría guerra. Es una potencia abusiva contra un movimiento, digamos, guerrillero. No es propiamente una guerra, igual que lo de Gaza no es una guerra, es simplemente un genocidio. De manera que creo que no hay que jugar mucho con la semántica y llamemos las cosas por su nombre. No creo que le vaya muy bien de nuevo a Israel contra Hezbollah, ya que Hezbollah tiene mucha experiencia en este tipo de combates y además no debería llamar tanto la atención. Se habla de 2.000, de 20.000, no sé cuántos cohetes que ha lanzado Hezbollah, pero pueden ser 50.000 o 100.000. Pero resulta que una sola bomba israelí provoca mucho más daño que eso, de manera que no tratemos de impresionar a la gente con esta cuestión numérica, porque sabemos que Israel es mucho más que eso, es una potencia incluso que tiene la bomba atómica y que en un momento dado un ministro israelí se sugirió lanzarla sobre Gaza. Así que no hablemos de guerra, hablemos de agresión israelí más bien. No olvidemos que Israel ocupa una parte del territorio sur del Líbano, de manera que es lógico que haya una resistencia. Israel ya está acostumbrado a ocupar territorios ajenos, lo ha hecho desde 1948 hasta la fecha y no ha dejado de hacerlo. Sí, pero pondremos ese poder que tiene Israel, porque ustedes estaban hablando de la diferencia entre un operativo y una guerra, que en efecto el IDF habla de un operativo. Jesús, sin embargo, Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y esto lo cito concretamente, dice: en una guerra total, Hezbollah será destruido y el Líbano será severamente golpeado. ¿Tiene la capacidad Israel para hacer esto? ¿Y qué le responde usted a Manuel cuando él plantea que Israel ya ha ocupado territorios antes? Bueno, yo creo que el profesor Manuel de manera muy astuta dice que se está utilizando la semántica para convencer a las personas de algo que está a simple vista. Semántica es llamar grupo guerrillero a una agrupación terrorista y semántica decir que Hezbollah no tiene suficiente armamento para hacer frente a una guerra en Israel, cuando Hezbollah es un proxy de Irán. Hezbollah, por supuesto, que tiene estratégicamente misiles de largo alcance apuntando a Israel y por supuesto que recibe financiamiento de Hamas. Hezbollah es una representación de Irán, de un país que pide abiertamente la destrucción del Estado de Israel, un país que forma parte de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la semántica es la que está utilizando en este momento el profesor Manuel. Por otro lado, creo que a la pregunta que me formulas, María Clara, por supuesto que Israel tiene la suficiente capacidad para hacerle frente a una guerra en este momento contra un grupo terrorista, y esto quiero dejarlo muy claro, es una agrupación terrorista respaldada por un Estado miembro de las Naciones Unidas como lo es Irán, no solo respaldada y financiada, sino también resguardada, valga la redundancia, por una retaguardia que la conforman Irak y Siria. Entonces, no minimicemos las cosas, ni querramos meter en la cabeza de la gente ideas que no son las correctas. Y para cerrar mi idea, respondiendo a tu pregunta, perdón que me haya desviado un poco, sí, Israel, la respuesta corta es sí. La pregunta que hay que hacer realmente es: ¿Israel quiere una guerra larga en el Líbano? ¿Israel quiere una guerra con Hezbollah? Por supuesto que no. Pero desde el 8 de octubre, un día después de los atentados, Hezbollah ha estado insistiendo una y otra vez a través del lanzamiento de misiles, drones y demás equipo tecnológico que le brinda Irán, que Israel haga una respuesta contundente contra la ocupación terrorista que, al igual que Hamas, se esconde detrás de sus civiles y los utiliza como escudos humanos con el objetivo de aún más dañar la de por sí ya débil reputación de Israel debido a la utilización, como lo ha hecho Hamas en Gaza, de lugares civiles para resguardarse de los ataques israelíes contra la agrupación terrorista y no contra civiles. Usted afirma que Israel no quiere una guerra con Hezbollah, ya que es un proxy de Irán, es decir, uno de los múltiples grupos armados a los que ha financiado y ha equipado y ha entrenado Irán a lo largo de esta historia en Medio Oriente. Manuel, ¿usted cree que atacando a Hezbollah
¿podría también Israel tener un enfrentamiento de manera indirecta con Irán? A pesar de que ya ha habido enfrentamientos directos, recordemos cuando Irán lanzó más de 100 cohetes contra Israel. No, lo veo muy difícil. No creo que Irán se involucre en una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero respecto a la semántica, veamos bien lo que está pasando. Resulta que en Gaza se está cometiendo un genocidio y esas son cosas reales. Han muerto casi 40.000 palestinos, entre ellos 15.000 niños. Y eso está pasando. Y realmente nada que ver con lo que está pasando en Israel, que tiene mucho menos víctimas. Ahora, el hecho de que se insista tanto en que Hezbollah está armado por Irán, bueno, yo puedo decir que Hezbollah está armado por Irán. Yo puedo decir Israel está armado por Estados Unidos, que es la potencia más genocida del mundo. Son los únicos que han lanzado 2 bombas atómicas, nada menos. De manera que no es una alianza muy sana la que tiene Israel con la potencia genocida de Estados Unidos. Hasta ahí quedamos. Pero, ¿qué responde usted frente al hecho de que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, ha dejado en pausa el envío de 1.800 bombas de 2.000 libras, que está en pausa desde mayo, precisamente por orden del presidente estadounidense ante el operativo de Israel en Rafah? ¿A mí, perdón? Sí, ¿cómo interpretar ese hecho, Manuel, de esa pausa del envío de armamento? Yo creo que es solamente una cosa cosmética. A Estados Unidos no le creo nada. Estados Unidos es una potencia, entre comillas, que está totalmente tomada por Israel. El lobby sionista en Estados Unidos es incontrolable y nadie puede contra él. Tienen controlado a la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. De manera que estas son unas cosas simplemente cosméticas de Biden, está haciendo una simple comedia, pero mucho de este genocidio que se está cometiendo en Gaza es culpa de Estados Unidos, que no se cansa de armar y armar a Israel. Y Jesús, ¿qué responde usted frente a la postura de Estados Unidos? Porque además de suspender armamento, la Casa Blanca mandó a su enviado especial Amos Hochstein primero a Israel y luego a el Líbano, donde habló con el portavoz del Parlamento. Y en ambos lugares lo que está promoviendo el enviado especial es que se pacte un cese al fuego que ha propuesto Estados Unidos y que ha puesto entre la mesa entre Israel y Hamás. Sin embargo, en la visita de Hochstein llega en medio de este anuncio de Israel de un operativo contra el Líbano. Quizás se puede interpretar esto como una voz en contra de Estados Unidos, una posición en contra de lo que quiere la Casa Blanca. Bueno, primero quiero matizar nuevamente las palabras del profesor cuando abiertamente dice que Israel es una potencia genocida, cuando la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas dijo abiertamente de que no hay un genocidio, cuando las mismas Naciones Unidas dijeron que el número de 40.000 personas que aparentemente habían sido asesinadas, porque parece que en Gaza solo hay civiles y no hay combatientes, dijeron que era una cifra que no se puede corroborar y bajaron la cifra a 18.000. Las mismas Naciones Unidas lo corroboraron. E insisto en mi primer punto, la Corte Internacional de Justicia dijo que no había genocidio. El llamado de las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia fueron que se establecieran medidas para prevenir un genocidio. Y le exigió a Israel un informe en los siguientes 3 meses que ya fue entregado y la Corte no se ha pronunciado en los próximos días, más o menos dentro de un mes y medio se pronunciará. Por otro lado, siguiendo lo que dice el profesor, es cierto que Estados Unidos financia a Israel y da ayuda militar como lo hace con otros países. Y el profesor acepta que Irán financia activamente a Hezbollah. No tengo que venir yo a recordarle quién es Hezbollah, que es una agrupación terrorista. Israel es un Estado legítimo que tiene que rendir cuentas de cómo utiliza esas armas. Y por eso, como bien dice María Clara, Estados Unidos desistió de enviar ciertas armas precisamente para evitar de que Israel lo usara en un contexto que, según los americanos, no era el correcto. Entonces, estamos hablando de un Estado legítimo contra un grupo terrorista. No podemos defender lo que es indefendible.
Y respondiendo a tu pregunta, María Clara, lo voy a hacer también de una manera muy breve y muy corta para que haya tiempo de una réplica y un cierre efectivo. Es que el pacto del cese al fuego que lo emitió las Naciones Unidas hace aproximadamente una semana, fue iniciativa de los Estados Unidos, que Rusia no lo vetó, sino que se abstuvo y los demás miembros del Consejo de Seguridad aceptaron, el mismo Estado de Israel lo aceptó. ¿Quién no aceptó el cese al fuego? Jamás. La pregunta aquí es, ¿por qué Hamás no acepta un cese al fuego? Esa es mi respuesta a tu interrogante. Al respecto a lo que usted dice, quiero hacer una precisión y es que la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo organismo jurídico de la ONU, todavía no ha dicho que en Gaza no hay un genocidio. De hecho, la Corte lo que está haciendo es estudiar lo que ha ocurrido en el enclave palestino y, como usted bien lo dice, Jesús, ya emitió unas medidas provisionales para evitar que el ejército israelí cometa un genocidio, pero si hay o no un genocidio es algo que sigue sobre la mesa de la Corte. Sin embargo, ese no es el tema de hoy en el debate. Volvamos a la situación entre Israel y el Líbano y sobre todo que esta situación se da en medio de un contexto particular al interior del gobierno israelí. Y es por eso que le quiero preguntar, Manuel, ¿cómo interpretar esta decisión del IDF de lanzar el operativo contra el Líbano que ya había anunciado el primer ministro Benjamin Netanyahu desde un par de semanas atrás? Solo que ahora la diferencia es que no hay un gabinete de guerra. Recordemos que ese gabinete lo conformó Netanyahu con 5 personas, 3 de ellas tenían voz y voto, siendo una de ellas el propio Netanyahu y otro, el líder de la oposición, Benny Gantz, quien renunció y tras su renuncia se desbarata este gabinete de guerra. ¿Cómo puede entonces realizar el operativo del ejército israelí sin este gabinete, Manuel? Bueno, Israel está acostumbrado a atacar a todo lo que se le ponga por delante. Hay que recordar que atacó a Túnez, ha atacado a Irak, ha atacado a Siria, ha atacado a Egipto. Casi no hay país árabe al que no haya atacado, de manera que da lo mismo qué gabinete haya. Israel está acostumbrado a arreglar todo por la fuerza. Y también hay que hacer la precisión de que le agradezco la precisión que usted hizo en torno a que la Corte no ha dicho que no hay un genocidio, sino que dijo más bien que hay indicios de que se estaría produciendo un genocidio. Por eso ordenó unas cautelares a Israel. De manera que ese es un tema que no está zanjado y no vamos a esperar que desaparezcan todos los palestinos de Gaza para que se diga que hubo un genocidio. Yo creo, y por último, una pregunta que creo que es muy pertinente. ¿Por qué alguna vez Israel no se aviene a acatar el derecho internacional y deja los territorios ocupados tanto en el Líbano como en Palestina y posibilita la solución de 2 estados? Porque ese es el tema de fondo. Me parece que hay un grave error en toda esta discusión, porque el tema de fondo es ese, que Israel jamás ha acatado el derecho internacional. Ha desacatado 63 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, entre ellas las que le ordenan retirarse de los territorios ocupados y otras en no seguir instalando colonias en el territorio palestino. Si bien usted habla de un contexto histórico, en la actualidad lo que ocurre es que los aliados ultranacionalistas y ultraortodoxos del primer ministro Benjamin Netanyahu le han pedido que no cese las agresiones y las operaciones contra Hamás. Y esto un poco lo ha llevado también a no aceptar un cese al fuego. Jesús, ¿qué tanto importa y qué tanto impacta en la guerra, tanto en Gaza como en un operativo en Líbano, la presión interna que tiene Benjamin Netanyahu y también si, según su visión, afecta o no la disolución del gabinete de guerra? Sí, voy a responder, por supuesto, a la pregunta que me está realizando. Simplemente yo creo que al profesor Manuel no le tengo que dar una clase de historia de cuántas veces Yasser Arafat rechazó la solución de los 2 estados propuesta por la parte israelí, que no fueron una, ni 2, ni 3, fueron varias, principalmente la del año 2000, cuando se ofreció el 100% de las peticiones y Arafat simplemente dijo que no. Y le recuerdo que si la guerra inició
fue por una violación al derecho internacional que realizó una agrupación terrorista llamada Hamas, que pareciera que estamos hablando de un Estado y es de una agrupación terrorista. Pero bueno, la presión interna que está recibiendo, vamos a ver, la disolución se da bajo dos contextos. Se da, por supuesto, bajo una presión interna que está recibiendo Netanyahu por las protestas que hay en diferentes puntos de Israel. Hay que entender también la naturaleza de esas propuestas. Principalmente van apuntadas hacia dos lugares, hacia un mayor esfuerzo para liberar rehenes, que se ha visto materializado en algunos contextos, pero también por un cese al fuego que tiene como objetivo la liberación de los rehenes. Estas propuestas no están tan encauzadas y dirigidas hacia la salida de Netanyahu. La disolución del gabinete de guerra se da por una cuestión lógica. Era natural que existiera esto cuando hay tres salidas, importantes. Tal vez la más importante, la de Benny Gantz, que creo que fue la primera semana de junio que se da, y por supuesto bajo las presiones a nivel interno. Desde mi punto de vista y de mi opinión, las fuerzas como lo llama usted, de ultraderecha o ultranacionalistas que están en Israel, en este momento las dos figuras más representativas de ellas son Smotrich y Ben-Gvir. Ellos no han tenido ningún tipo de injerencia dentro de las decisiones que se toman en el gabinete de guerra. Ben-Gvir, y lo digo como un comentario al pie, Ben-Gvir ni siquiera es considerado para ser parte de un gabinete de guerra porque Ben-Gvir nunca estuvo en el ejército de Israel, nunca hizo su servicio militar. Así que estas presiones serán de tipo político, que tienen, sería para otro programa y otro tema, que tienen que ver acerca sobre el enlistamiento no de los judíos ultraortodoxos y ortodoxos en el ejército de Israel. Usted mencionaba precisamente a ese ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir. Usted dice que él no podía ser parte de un gabinete de guerra porque no tenía experiencia militar. Sin embargo, cuando Gantz renunció, Ben-Gvir le hizo un comentario y una petición y casi una exigencia a Netanyahu de que lo incluyera en el gabinete de guerra. Jesús, quizás fue por esto que Netanyahu optó por cerrar ese grupo que tomaba las decisiones sobre cómo actuar en Gaza. No, Ben-Gvir ha dicho eso y ha dicho un montón de cosas desde el 8 de octubre. Estas expresiones y estas manifestaciones son típicas de él. Vamos a ver, yo no voy a defender la posición de Ben-Gvir, que es una posición que yo no comparto y que muchas personas, estoy seguro, cuando digo esto, al interno de Israel no comparten. Son manifestaciones incendiarias que se hacen desde una posición de inexperiencia militar. Este gabinete no se disuelve por Ben-Gvir o por la presión de Smotrich. Se disuelve única y exclusivamente por las salidas que se dan de miembros de la oposición que habían conformado el gabinete de guerra desde el siguiente día de los ataques terroristas con el objetivo de afinar una estrategia militar. Benny Gantz ve que lo que él solicitaba y lo que muchos también solicitaban que ocurrieran no estaba sucediendo y decide hacerse a un lado por una razón específica. Gantz señala de que no hay un plan para el día después de la guerra, pero Gantz también sale y esto es una opinión personal, a partir del análisis de las fichas, como las veo acomodadas en el tablero internacional, es porque Gantz sabe que hay una próxima entrada al Líbano, pero no porque Israel sea una potencia ocupante, como dice el profesor Manuel, sino porque hay un lanzamiento deliberado de cohetes sobre población civil y Gantz no quiere ser parte de esta encrucijada y de todo esto que va a ocurrir posterior a, ojalá que no, y espero estarme equivocando, a una operación, una incursión israelí en el norte o en el sur, dependiendo si lo vemos desde el Líbano o desde Israel.
La manera en la que usted lo pinta, Jesús, es que esos aliados ortodoxos y ultranacionalistas, que son 6 partidos concretamente con los que Netanyahu tuvo que hacer alianzas para poder quedarse con las mayorías en el Parlamento y ser elegido el primer ministro, usted las plantea simplemente como comentarios ajenos que no están afectando las decisiones de Netanyahu. Manuel, ¿usted está de acuerdo con este punto o tiene alguna injerencia esos ultranacionalistas en las decisiones de guerra que toma Netanyahu, sobre todo ahora con el Líbano? No, en absoluto. No va a cambiar nada porque el problema no es quien esté gobernando en Israel, el problema es el sionismo, que es el alma mater de Israel, que niega la existencia del pueblo palestino. Y eso es lo que ha estado pasando durante 76 años, desde 1948 hasta hoy día, y que ahora se está rematando con un genocidio. Y este no es un problema de terrorismo, no es un problema de terrorismo. Porque si me preguntan a mí, los únicos terroristas son los soldados israelíes. Y el terrorismo es solamente un síntoma de lo que está pasando, de esa ocupación israelí que no termina nunca. Yasser Arafat no violó los acuerdos de Oslo. Los que violaron los acuerdos de Oslo son los israelíes, que siguieron llenando la Cisjordania ocupada militarmente con sus asentamientos. Eso es un crimen de guerra según el derecho internacional, que parece que Israel no lo conoce ni de lejos. Insisto, ha violado 63 resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, el profesor dice que no es territorio ocupado, pero si lo dicen las Naciones Unidas, lo dice el derecho internacional. ¿Qué más se puede pedir? Si que Israel, lo que pasa es que Israel todo lo resuelve por la fuerza y por el crimen. Israel está fuera de la ley desde su creación en 1948. Jamás ha acatado la ley internacional. Entonces, no puede pretender un país con esas características vivir en paz y está pagando el precio de no vivir, de no acatar la ley. Pero desgraciadamente el precio más grande lo está pagando el pueblo palestino, que ya lleva casi 40.000 víctimas. Habrá algunos combatientes ahí, pero la mayoría son víctimas. Sí, señor, hay 15.000 niños. Esos no son combatientes ni son terroristas. Son niños que están muertos hoy día por la ferocidad y por el terrorismo de Estado de Israel. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Manuel, usted generaliza Israel, sin embargo, hay que decir que cada semana ha habido protestas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu de judíos que están pidiendo un cese al fuego y la liberación de los rehenes. ¿Cómo interpretar entonces estas manifestaciones, Manuel? No se están manifestando a favor del pueblo palestino, se están manifestando por el término de la guerra para que puedan regresar los rehenes, pero no les interesa para nada. La mayoría de la opinión pública israelí le importa nada lo que le pase con los palestinos. Ojalá desaparecieran, eso es lo que ellos quieren. De manera que yo las interpreto de esa manera y creo que no tienen otra interpretación. Bueno, además de querer derrocar a Netanyahu, que si no fuera por el 7 de octubre probablemente hoy día estaría preso, porque cuando vino el ataque de Hamas el 7 de octubre estaba a punto de ir a la cárcel por corrupción y esto le vino como anillo al dedo para librarse de eso. Y mientras la guerra se mantenga, que le conviene, obviamente, porque así se libra de la cárcel. Hay que recordar cómo estaban las cosas en Israel cuando ocurrió el 7 de octubre. De manera que esto no va a cambiar para nada y las protestas en Israel en ningún caso están a favor del pueblo palestino. Están por el retorno de los rehenes y porque no sigan muriendo militares israelíes, obviamente. En efecto, Netanyahu enfrenta 3 procesos judiciales que estaban desde antes de la guerra en la Franja de Gaza. Jesús, quiero preguntarle algo porque Manuel decía que lo que pretenden estas protestas en las calles es derrocar al gobierno de Netanyahu. ¿Podrían lograrlo? ¿Qué tanta presión hacen ellos sobre el gobierno del primer ministro y sobre todo sobre sus decisiones de qué hacer en Gaza y ahora en el Líbano? Gracias, María Clara. Bueno, matizando un poco lo que decía el profesor, y yo de verdad lamento muchísimo tener que contradecirlo una y otra vez con los mismos argumentos de que en Gaza no hay 40.000 muertos ni hay 15.000 niños asesinados, y ya las Naciones Unidas precisó esas fuentes y dijo y habló de una cifra de 18.000 aproximadamente
si las cifras son esas y las dan las Naciones Unidas, pues ahí tiene la cita y la prueba. Volviendo a la pregunta que me haces, María Paula, efectivamente las manifestaciones, como mencioné hace un momento, tienen dos objetivos específicos. Es que la guerra acabe, bueno, primero que se liberen a los rehenes y la guerra acabe. Y dentro de esas peticiones, como una tercer vertiente, está la salida de Benjamín Netanyahu, pero vamos a ver, Israel es una democracia y esta salida solo se puede dar bajo diferentes contextos. Primero, que Netanyahu renuncie. Si no renuncia, pues que haya un llamado a elecciones por parte de Netanyahu. Esa sería la segunda opción. Pero el pueblo de Israel no se va a meter dentro de la Knesset ni va a sacar a Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, porque estamos hablando de una democracia. La gran pregunta que deberíamos hacernos acá es, ¿en Gaza podrían haber manifestaciones de este tipo contra Hamas? Que hay personas que están, y yo me atrevería a decir que un sector importante de la población en Gaza está en contra de Hamas y está en contra de esta guerra que inició Hamas, que tenemos que recordar esto también, que el que inició la guerra fue Hamas. ¿Se puede hacer esto? ¿Los civiles en Gaza pueden manifestarse en contra de Hamas? Por supuesto que no lo van a hacer, porque inmediatamente después de esa manifestación lo que va a haber es un baño de sangre, como lo hubo en el 2007, cuando Israel salió de la Franja de Gaza y Hamas empezó a perseguir a todos los miembros de la Autoridad Nacional Palestina, que no tengo que recordar las imágenes de miembros de Hamas arrastrando en motocicletas a miembros de la Autoridad Nacional Palestina. Esa sería mi intervención. Sí, Jesús, muy brevemente un comentario sobre lo que plantea Manuel, que él afirma que Netanyahu ha prolongado la guerra para mantenerse en el poder ante las protestas que enfrenta, la polarización que ya tenía Israel antes de la guerra en la Franja de Gaza y ahora frente a la división interna de su propio gabinete. ¿Qué responde usted, Jesús? Antes de que ocurriera la guerra se celebraron en diferentes ocasiones elecciones en Israel que no arrojaron, por ser un sistema parlamentario, al momento de formar gobierno es de una manera distinta, no es el que tenga más votaciones, sino el que puede formar gobierno. Durante ese procedimiento y durante esas elecciones que se celebraron, vuelvo y repito, en una democracia como es el Estado de Israel, no arrojaron cifras a partir de la formación de gobierno que pudo hacer Netanyahu que nos indicaran que él iba a dejar el poder, y esto estoy hablando antes de la guerra. Entonces, mi punto de vista no es que Netanyahu esté prolongando la guerra para mantenerse en el poder, porque incluso antes de la guerra él podía todavía sostener a través de una cuota de poder por la forma y el sistema parlamentario israelí, podía mantenerse como primer ministro. Y otro punto importante acá acerca de que se mencionaba hace un momento sobre las acusaciones de Netanyahu que está enfrentando. Muy brevemente, todavía Jesús. no ha ido a juicio, todavía no hay una sentencia emitida. Entonces, ese sería mi comentario. Manuel, para concluir, ¿cómo ata usted todos los elementos que tenemos sobre la mesa? La disolución del gabinete de guerra, las protestas en contra de Netanyahu, una pausa táctica de 11 horas cada día que anunció el ejército israelí y que luego la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que no era aplicable y que no iba a operar, y finalmente el anuncio de un operativo en el Líbano. ¿Cómo se unen todas estas piezas, Manuel? Muy brevemente. Bueno, me parece que lo que está ocurriendo es solamente la continuación, ahora mucho más sangrienta, de lo que está ocurriendo en Palestina desde 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Y desgraciadamente lamento que el profesor Jesús no haya sido claro en responderme por qué Israel no recurre alguna vez, aunque sea por equivocación, al derecho internacional y abandona los territorios ocupados y permite el retorno de los refugiados palestinos. Manuel, lo interrumpo. Porque ese es el fondo de todo lo que está Lo interrumpo para que Jesús muy brevemente le dé respuesta y terminar nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a la pregunta del profesor Manuel y al espacio que me brinda María Clara. Vuelvo y repito, esta guerra inició por una violación al derecho internacional. Al profesor le recuerdo todas las ocasiones en las que Israel ha anunciado en diferentes momentos que va a bombardear lugares de donde han sido disparados misiles con el objetivo de movilizar a la población
Palestina y a los civiles que están afincados en esas regiones. Todas las movilizaciones que se dieron al inicio de la guerra, desde la ciudad de Gaza hacia el sur y las que han ocurrido del sur hacia el norte, tienen como objetivo proteger a civiles, ergo el respeto del derecho internacional. Jesús Aguirre y Manuel Hasbún, lastimosamente nos quedamos sin tiempo, pero les agradezco su participación en el debate. Y también un agradecimiento especial a nuestros productores Andrés Doncel, Paula Jiménez y los invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan con nosotros.